Claro que sí, son las 2 de la tarde con 39 minutos. Tú sabes, Álvaro, queridos auditores, que ya se cumplió el viernes 3 años del COVID, desde que apareció el COVID en nuestro país. Claro, las cifras son bien complejas porque cuando hacía proyección de muertes, bueno, lamentablemente ya van 64.000 y fracción, 5 millones de contagios. Algunos se han repetido varias veces, sí. Baja vacunación bivalente. Eso es un tema. De hecho, se dice que cerca del 25%, no más. De hecho, ¿tú te pusiste la bivalente? No, yo tampoco. Aquí hay un 0%, entre dos. María Loreto se habrá puesto la... No sé. Le vamos a preguntar a los auditores también, ¿no? El miércoles, si quiere, le pregunto. El miércoles va a estar acá. A los auditores, ¿se han puesto la bivalente para hacer un sondeo rápido también? Más 569-9200-7888. Para mayores de 50. Exactamente. O sea, está bien que usted no se la haya. Es verdad, pues tiene toda la razón. Pero no se había bajado la edad. Bueno, se lo vamos a preguntar todo a nuestro invitado. Queremos agradecerle además porque vamos a hacer una bajada de lo que ha sido estos 3 años de COVID. En qué situación estamos hoy día. Nos olvidamos un poquito del COVID o cómo es la cosa y queremos agradecerle a un experto, al inmunólogo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMI, y académico además de la Universidad Católica, el doctor Pablo González, que está acá con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, buenas tardes, Álvaro, Rodrigo. Tiene toda la razón, pues yo diciendo lo del bivalente y no, pues hay que aclarar para quién es la vacuna el bivalente. Para que usted Exacto, hay que seguir. Semana a semana se va definiendo quiénes son los grupos blancos para esa vacuna, para estar al día, y es una vacuna actualizada, con cepa Omicron. Yeah. Ahora, quiero decir que no es la única alternativa, también aprovechando, un poco coincidió de entrada, pero desde la Católica estamos haciendo un estudio clínico, científico clínico, que evalúa de hecho nuevas vacunas contra variantes, y de hecho basada en virus inactivado, tal como la CoronaVac. Estamos evaluando una vacuna de hecho trivalente y otra monovalente. ¿Trivalente? Sí, tiene la cepa original, la ancestral, Omicron y Delta. Y otra vacuna que es solo Omicron y otra que es solo ancestral. Y estamos probando si es que esa vacuna, qué tipo de inmunidad induce como dosis de refuerzo. Entonces también quienes quieran participar voluntariamente, por supuesto, en estos estudios, está abierto, se está enrolando. Es un estudio liderado desde la UC, con distintos centros en Santiago que participan. Y toda la información está disponible en vacunavariantescovid.cl. Vacuna, está bueno, vacunavariantes COVID.cl. Vacunavariantescovid.cl, ahí para ser parte de estas trivalentes. Ahora, para especificar, entiendo que del público específico que se puede poner la bivalente es solo un 25%. ¿En este caso? No, en el caso en la bivalente. El caso de nuestro estudio está abierto. No, sí, pero digo, de la gente que podría haberse puesto en la bivalente, sí, hay muy bajo. Abajo, ¿por qué? ¿Por qué crees? Y ahí donde yo apunto. Sí, bueno, han habido comentarios de distintos sectores, algunos critican falta de campaña, la verdad, de llamar, convocar, motivar a que las personas se vacunen, y yo creo que ese es el principal factor. Hay que recordar que en el fondo, la gente no va habitualmente de forma natural a vacunarse. Hay que recordarle, incluso para influenza, todos los años la campaña es enorme, se gastan millones de pesos en eso. Aquí más o menos habría que hacer algo equivalente, habría que hacer un esfuerzo mediático de promover la vacunación, sobre todo ahora entrando al invierno. Nos vamos a encontrar con otros virus respiratorios que van a estar coinfectando. Sincicial ha estado muy fuerte en Europa, en el hemisferio norte, debería estarlo acá también. Siempre es fuerte en Chile. Este año puede ser más fuerte porque hemos estado encerrados otros años. Recordemos que recién el año pasado, a finales de año, sacamos la mascarilla de forma formal. Entonces ahora vamos a estar más expuestos a virus y también influenza, por supuesto. Por suerte hay vacuna. Entonces se requieren campañas. Hay que realmente hacer algo proactivo para convocar a la gente a vacunarse. En relación precisamente al COVID, estuvimos tan pendientes durante, no sé cómo referirme tampoco para no mal informar o para bajar la percepción de riesgo, pero sí estábamos muy atentos a la aparición de variantes para entender si estábamos expuestos o no a un riesgo mayor, equivalente, o algo que podía pasar sin cuidado. Han seguido apareciendo variantes, entendemos. Subvariantes, sí. Pero sabemos poco acerca del riesgo o de la peligrosidad de las mismas. Claro. Por suerte no son más peligrosas que la variante de la cual derivan, que es Omicron. Omicron se ha establecido como la variante principal circulante a nivel mundial en el último año. ¿Eso podría variar entrando al invierno en el hemisferio sur? Podría variar en cualquier minuto. Por eso esto sigue siendo un problema de emergencia mundial. La OMS sigue determinando COVID como una pandemia. Y es porque sobre todo este virus es impredecible. Influenza sabían muy bien cuándo empezaba, todos los inviernos, más o menos qué periodo, podíamos predecir qué cepa
iba a circular, con eso se preveía una vacuna ad hoc para esa cepa, se adaptaban los hospitales para el mayor flujo de individuos. Aquí SARS-CoV-2 tiene ese gran problema. Somos incapaces de predecir cuándo se dan las olas, con qué intensidad, con qué gravedad, y eso hace que todavía sea un gran problema de salud pública. Estaba revisando, Álvaro. ¿Viste? Sí, No sé si viste, pero está bien dividido. Está bien dividido. Hay mucha gente sobre 50 que sí tiene la bivalente. Y hay otras que dicen, no, que parecemos colador. Y yo he escuchado mucho, doctor, ¿para qué no vamos a poner la bivalente si tenemos la otra? Las otras tienen una cierta capacidad de actuar sobre el virus, pero se acaba, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando justamente. Ya. ¿Cuánto dura esta inmunidad? La verdad es desconocido. Esperaríamos que dure un año la inmunidad, sería ideal, como la influenza. Pero la verdad es que la vacuna de influenza tampoco no dura un año completo. El fuerte de la protección de la vacuna de influenza está dentro de los primeros meses después de vacunado, que coincidentemente da con el invierno, por eso se elige una temporalidad específica para eso. Aquí hay que hacer lo mismo, hay que estudiar el virus, en fondo estudiar las vacunas, la protección que confieren, la duración, y en fondo ir aprendiendo de cuándo ir combinando, cuándo ir en fondo entregando estas vacunas, con qué periodicidad, qué tan distintas pueden ser de la cepa circulante, etcétera. Incluso aquí se habían probado hasta la trivalente, dice que muy bien. Algunos dicen que han tenido menos inconvenientes con la bivalente que con el resto, en términos de lo contrario, sí. De hecho, Pablo Flam lo contó acá. Sí. Pablo, que estuvo acá el fin de semana, que también se había puesto, que le dolió mucho el brazo, como ninguna otra, pero se generan distintas cosas por distintos cuerpos también, ¿no? Claro, es muy variable, eso también queremos entender. ¿Por qué síntomas, en fondo, típicos de una vacunación se dan en los individuos con las distintas vacunas? No hay un estándar. Es muy difícil. Es muy difícil establecerlo aún, no hay suficiente cantidad de datos. Entonces, por eso estos estudios con distintas vacunas, distintas formulaciones, para entender mejor la inmunología en torno a las vacunas. Hacen mucha referencia también, gracias a los auditores, a escribir al WhatsApp, y además de dar su testimonio si están o no vacunados, si piensan hacerlo o no, también se hace referencia no solamente a la no existencia o baja prevalencia de propaganda, de campaña, también se hace referencia a los horarios. Dice que no son muy amigables con quienes trabajan, que se están haciendo en horarios de oficina, y por lo tanto ha costado mucho poder coincidir en horarios que son más cómodos para que la gente pueda ir. A lo mejor habría que hacer algo ahí también, sí, ¿no? Fue tema también durante la pandemia. Personas que trabajaban o personas con familia, con niños, hay que adaptar los horarios, idealmente también incluso que fuesen la campaña de vacunación a los trabajos. Para influenza se hace, hay lugares donde el trabajo a uno lo vacunan, contra influenza le traen a uno la vacuna, qué práctico. Pocos lugares de vacunación, dicen algunos auditores. Doctor, cuando uno también podía, a propósito de que es uno de los más impredecibles virus, el SARS-CoV-2, nosotros atendíamos a lo que ocurría en el hemisferio norte, y podíamos entender cómo venía la mano, ¿no? No sé si eso sigue siendo una norma, para decir, si es que se ha dado de una cierta manera la circulación viral de la influenza en compañía de otros virus respiratorios, además del COVID, podríamos entender que la situación va a ser mutati mutandi, más o menos igual en el hemisferio sur, o esa regla ya no corre. Aplica tanto para el norte como para el sur. Ya. También en el próximo invierno del hemisferio norte van a mirar al sur, van a mirar cómo estuvo aquí, qué cepa terminó circulando más que otra, y eso va a ser como referente para la vacunación o la producción de vacuna en el hemisferio norte. Así que nos estamos mirando, claramente hay un seguimiento estrecho de las variantes y subvariantes para saber qué está ocurriendo. Doctor, cuando usted, este primer caso que se dio en Talca hace 3 años, un 3 de marzo de hace 3 años justamente, y empezaron a ver lo que pasaba en el mundo, cómo se extrapolaba a nuestro país, la proyección que ustedes tenían inicialmente ha sido más o menos, yo sé que es muy difícil porque fue variando, en fin, pero por ejemplo, que variara mucho, ¿era algo que ustedes tenían ahí en la lógica de lo que podía pasar con este virus? La verdad había muy poco conocimiento en torno a coronavirus. Habían otros coronavirus endémicos o de menor severidad circulante en población incluso infantil sobre todo, pero poco estudiaban porque no eran muy graves, causaban resfriados común y corriente. No habían vacunas contra esos coronavirus. No sabíamos si en el desarrollo de esta carrera por vacunas contra este SARS-CoV-2, alguna de ellas iba a funcionar, no había idea. Hoy en día sabemos que si aparece una influenza aviar, H5N1, lo más probable es que la vacuna con la infraestructura actual que existe y la metodología actual que existe va a haber una vacuna inmediata. O sea, es cosa de meses. Para este caso coronavirus no había idea, y de hecho los veterinarios eran muy pesimistas porque conocían coronavirus que infectaban animales en el sector productivos y decían estas vacunas no son efectivas contra coronavirus.
No, hay poca probabilidad que funcione en humanos. Por suerte, salieron muchas vacunas con resultados favorables y contamos ahora con un gran número de vacunas contra COVID de distintas plataformas. Hay para elegir ahora. Sí, ¿y qué le diría usted a la gente que nos está escuchando y que de verdad, yo creo que todos un poco, hay algunos que han tenido mayor preocupación, yo todavía veo gente con mascarilla, todavía hay gente que se pone, dice tengo todas mis vacunas y todas las que digan, pero ¿cuál es la recomendación para aquellos que sienten que ya el COVID está un poquito pasado de moda, por decirlo de alguna manera, está un poco atrás? ¿Eso es riesgoso? Muy personal, yo creo. Cada uno tiene su percepción de riesgo. Claramente, hemos comentado mucho al respecto, pero el aporte de las vacunas, o sea, esta normalidad, este bajo de sensación de peligro, ha jugado un rol clave. O sea, en gran medida esa pérdida de miedo del COVID se da por las vacunas. Lo más probable es que alguien, si se infecta, va a tener un cuadro leve, tal vez como una influenza, pero lo más probable es que no se muera, ¿cierto? El temor antes era que uno se podía morir de COVID, cualquiera. Y entonces es una decisión personal, si es que alguien quiere realmente mantenerse cuidado o no. Hay que recordar que el COVID no solo tiene este riesgo de que impredeciblemente algunos lo mandan al hospital, ¿cierto? Aunque tengan todas las vacunas, incluso se ven sanos, algunos factores que aún no se conocen que impactan sobre la severidad, pero también hay una serie de otros efectos de los cuales se habla poco o se olvidan, como el post-COVID o el COVID prolongado, sí, o la parosmia prolongada, la anosmia prolongada, esto, pérdida de olfato, pérdida de sabor, gente que tiene fatiga persistente. Eso también es sumamente preocupante, en algunos casos incluso invalidante. Entonces, igual hay factores para, en el fondo, tenerle temor a SARS-CoV-2. Hay secuela. Sí, hay personas que incluso le ha dado la segunda vez más fuerte que la primera. Sí. Entonces tampoco no hay que confiarse de que porque ya tuve, en el fondo no me va a pasar nada. Había otro temor entre varios, digamos, pero también tenía que ver con los efectos secundarios de las vacunas. ¿Se ha podido en todo este tiempo determinar con algún grado de precisión si existieron o...? Sí, para distintas vacunas, hay que partir de la base que ningún fármaco, ninguna vacuna es inocuo. Siempre hay un riesgo. Lo que pasa es que se evalúan los beneficios contra el riesgo, ¿cierto? Y en eso claramente las vacunas presentan un beneficio mucho mayor al riesgo. Si evaluamos las muertes por COVID, los efectos invalidantes por COVID, pero las vacunas, por suerte algunas, plataformas más que otras, tienen algunos efectos adversos, están reportadas las frecuencias, las incidencias, y por tanto, en fondo, es natural que en algunos casos haya un efecto adverso indeseado, pero son los mínimos, son los menos. Doctor, queremos agradecerle, nos atrapó el tiempo, lamentablemente, pero queremos agradecerle que haya venido acá, que haya además respondido preguntas de los auditores y certezas. Pablo González, inmunólogo del Instituto Milenio de Inmunología, Inmunoterapia, IMI, ¿está bien, no? IMI. Sí, perfecto. Y además académico de la Universidad Católica. 1.000.000 de gracias por acompañarnos, doctor. Encantado. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Y nosotros nos vamos con el ¿Qué no Trotamundos?